último minuto. Nos vamos con nuestro próximo invitado, ¿cierto? Ya está con nosotros Aldo Madariaga, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y director del doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tenemos varios temas, ¿cierto?, de contingencia política, ¿cierto?, que está pasando, y quiero partir por esta posible acusación constitucional en contra del exministro Grau. ¿Cierto? El Partido Libertario, Nacional Libertario y el Partido Republicano se juntan y quieren acusar constitucionalmente al exministro Grau. ¿Por qué razón? ¿Y crees que va a tener éxito este llamado, esta posible acusación en contra del exministro de Gabriel Boric? A ver, el planteamiento de la acusación tiene que ver con las cifras que se acaban de entregar, más bien el informe que sacó el gobierno actual respecto a la actualización de las cifras fiscales que había dado el gobierno anterior. Hay una discrepancia al hacer de nuevo el cálculo, ¿no es cierto? Y el debate ha llevado a politizar esa discrepancia, y de parte de la bancada republicana, ¿no es cierto?, afín al gobierno, han planteado una acusación contra el ministro Grau. Ahora, desde todos los sectores políticos se ha salido a poner paños fríos a eso, incluso de Chile Vamos se ha planteado que no se sostiene dicha acusación. Franco Parisi también lo dijo. Una cosa es que haya discrepancias de las cifras y otra cosa es hacer una acusación constitucional. Sí, ahora el tema de las cifras se da, ¿cierto?, también en un aporta de la discusión que se va a hacer la próxima semana en el Senado de la famosa ley miscelánea, y también se da a conocer cerca de 24 horas después de una situación que afecta directamente al ministro Quirós, ministro protagonista de esta ley miscelánea, y que es el par del exministro Grau, ¿cierto?, de lo que quieren acusarlo constitucionalmente, porque el ministro Quirós no habría presentado en su presentación al tema transparencia, ¿cierto?, ciertos vínculos que su hermano tiene con la empresa que de ellos manejaban. Recordemos que el ministro Quirós tuvo una empresa de asesoría, ¿cierto?, empresarial, y esta empresa hoy día estaría asesorando diferentes inmobiliarias, entre ellas, aquí una de las inmobiliarias que tenemos en la región de Valparaíso, muy cerca nuestro, el famoso edificio Klandisky, ¿cierto?, que se cayó con el tema de las dunas. ¿Puede ser esto un volador de luces para poder empatar este tema con Quirós, esta posible acusación al exministro Grau? Efectivamente, yo creo que va un poco por ahí. Yo no sé, no podría decirse un diseño planificado de parte del segundo piso o de las asesorías comunicacionales del gobierno, pero claramente el gobierno, ¿no es cierto?, está en una situación compleja de cara a la tramitación en el Senado de la reforma, de la gran reforma, ¿no es cierto?, que es la Ley de Reconstrucción Nacional. Los votos no estarían dando en este momento. La oposición ya ha dicho, ¿no es cierto?, que no se va a sentar a conversar porque no ha visto espacio de conversación. Desde el mismo Chile Vamos, Renovación Nacional ha tenido una postura bastante crítica, ¿no es cierto?, justamente por la actitud de poco transar, de poco acuerdo del ministro Quirós. Y en ese escenario, ¿no es cierto?, además llega esta acusación de que el ministro Quirós no habría declarado parte de su patrimonio, ¿no es cierto? Y que no solo eso, sino que yo creo que lo más grave es que tendría un conflicto directo de interés, porque si participa en una inmobiliaria que se ha beneficiado de algunas medidas del gobierno, como son la rebaja del IVA, como son una serie de eliminaciones de permisos sectoriales para facilitar la construcción, entonces no es solo que no declaró patrimonio, sino que está beneficiándose de las medidas que él mismo impulsa, ¿no? Y no, en este escenario... El tema, lo que tú dices, Aldo, no es menor, porque efectivamente, y para contextualizar a nuestra audiencia, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Víctor Quirós, que es hermano de Jorge Quirós, el ministro de Hacienda. Víctor Quirós es socio principal, el hermano del ministro, es socio principal de una empresa que se llama Quirós y Puelma Arquitectos. El Quirós y Puelma Arquitectos es uno de los estudios de arquitectura más grandes e influyentes de Viña del Mar. No son menores. A ver, esta firma, Quirós y Puebla, lo decíamos recién, tiene diferentes desarrollos, proyectos corporativos, residenciales y comerciales en nuestra región de Valparaíso, y entre ellos el más conocido es el edificio Kandisky de Viña del Mar, que quedó en el centro de la polémica tras el socavón ocurrido en el sector de Cochoa. Entonces, esta empresa, cuyo hermano del ministro es dueño, no fue informado por el ministro Quirós. Y
cuando se sabía que venía esta información, aparece justamente esta acusación constitucional o este intento de acusación constitucional contra el exministro Grau. Entonces, podemos claramente, como tú dices, hablar de un empate comunicacional para justamente nuevamente blindar al ministro Quirós. Efectivamente, esto se ha hecho repetidamente. Si tú ves el tema específico de la acusación, no ha encontrado apoyo en ningún sector político, ni tampoco técnico, es decir, economistas del amplio espectro, ¿no es cierto?, desde la derecha hasta los consultores financieros han dicho que esto no se sostiene por ningún lado. Una cosa es que hay una discrepancia, que además estas son cifras que se actualizan, porque estos cálculos se hacen con las cifras del momento. O sea, por ejemplo, depende de las cifras de crecimiento que se manejan en ese momento, depende de las cifras de inflación, del dólar, de ese momento. Si tú lo haces 3 meses después, cuando todas estas cifras cambiaron, es evidente que ese cálculo cambia, ¿no? Por lo tanto, eso se puede discutir entre los equipos técnicos qué hacer al respecto, pero plantear una acusación constitucional, además, no solo eso, el ministro fue muy categórico y muy duro al referirse a esto, ¿no es cierto? Y habló de que faltaba plata, faltaban 9.000 millones, ¿no es cierto? Y lo dijo de manera bastante dura en una conferencia de prensa. Entonces, claramente se está mostrando aquí una situación ajena a la discusión de fondo que tiene que ver con lo que dices tú, ¿no es cierto? Que es la situación de probidad que afecta al ministro, y además la discusión de fondo de respecto de la ley de reconstrucción, porque recordemos que todavía el gobierno no ha aclarado cuál va a ser el impacto fiscal de esta ley. Y esto lo han dicho desde el FMI hasta el Consejo Fiscal Autónomo y los economistas de la derecha. Es decir, es algo que no se ha resuelto. No, sí, eso es lo más grave, que el sustento de cómo nos puede golpear, o sea que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y es efectivamente lo que tú dices. Estamos con Aldo Madariaga, académico y director del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Aldo, bueno, pero tenemos también una noticia que no todo es negativo en las ideas del gobierno. Al parecer, pareciera que una idea positiva es que por fin vamos a reducir el tamaño de ministerio, y parece que está tomando fuerza esta idea de la UDI, ¿cierto?, propuesta por su presidente Guillermo Ramírez, que es fusionar cerca de 10 ministerios. ¿Tiene asidero? ¿Existe hoy día ambiente político y respaldo político de la oposición, por ejemplo, para tratar de achicar el tamaño del Estado? A ver, yo separaría dos cosas, ¿no es cierto? Una cosa tiene que ver con el buscar eficiencias en el aparato del Estado. Sabemos, a ver, el tema de la eficiencia del Estado y la efectividad del gasto es un tema que de larga data. La DIPRE hace evaluaciones de las políticas públicas y dice cuáles están bien orientadas y cuáles no. Tenemos informaciones de la OCDE, y aquí es algo dispar, porque hay aspectos del Estado de Chile, ¿no es cierto?, donde se gasta mal, donde está también puesto el objetivo, pero mal ejecutado el gasto, y hay otros donde con pocos recursos se hace mucho, y esto lo dicen los informes de la OCDE. En general, la efectividad del gasto de Chile no es mala para estándares internacionales. Entonces, primero que todo, hay que ver dónde se achica el Estado o dónde se eficiente el gasto, porque no puede ser parejo para todos los ministerios, como se hizo inicialmente también el mismo ministro Quirós, ¿no es cierto? Después, respecto de la reducción de ministerios, que puede ser una medida para eficientar el gasto, a mí me parece que puede ser positiva, pero de nuevo hay que mirarlo con lupa. Esto se ha intentado ya en el pasado, ¿no es cierto? Entonces, esto no es una receta nueva y novedosa. Recordemos que ya lo hizo Ricardo Lagos, que venía con una agenda de modernización del Estado, donde se fusionaron ministerios, algunos de los ministerios que hoy en día se están tratando de fusionar, ¿ya? Por ejemplo, economía, tenía también la cartera de energía, con minería, entonces transporte, con otro ministerio, o sea, obras públicas, exacto, gracias. Esto ya se hizo una vez, y hay una razón por la cual esto se retrotrajo, ¿no? Y es que son carteras que, por la complejidad del desarrollo que ha adoptado hoy en día Chile, que, digamos, no es un país desarrollado, pero tampoco es un país los países que menos gastan y que tienen un Estado más chico, si ustedes ven en el comparado a nivel mundial, los países que tienen un Estado más chico son los países más pobres, ¿sí? Entonces, esos son los países que menos gastan y que tienen un Estado más chico, y los países más ricos son los que tienen un Estado más fuerte y más grande. Entonces, a medida que avanza el desarrollo de los países, se va complejizando la tarea del Estado, no solo como un conductor de la economía, también como un regulador. O sea, si tú necesitas, por ejemplo,
para pagar impuestos. Un problema grande, a propósito de lo que hablábamos de la recaudación tributaria, son las competencias del Servicio de Impuesto Interno, que necesita fiscalizadores en el terreno, ¿no? Si tú reduces el gasto, vas a tener menos fiscalizadores, va a ser más difícil contabilizar esa recaudación. Entonces, uno ve a veces el gasto como transferencias a los hogares o pagos como lo han puesto también en la discusión pública, pagos a pitutos políticos, pero el Estado moderno, que funciona en los países desarrollados, es un Estado que se hace cargo del desarrollo. Sí, estamos de acuerdo, Aldo, pero igual nosotros aquí en Chile tenemos un problema de, si bien tenemos un nivel, como tú decías, de gasto fiscal que no se derrocha el dinero, digamos, pero tampoco hay ajustes donde se podría crecer perfectamente. A ver, quizá fusionar el Ministerio de Obras Públicas con Transporte no, pero ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, con los Ministerios de Educación, Ciencia y Cultura? O sea, uno parece decir, ok, aquí me da sentido justamente unir con un solo presupuesto a Educación, Ciencia y Cultura. Por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia con la Secretaría General de Gobierno, ¿cierto? La SECPRES con la CGGOV, ¿cierto? Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, tenerlo con bienes nacionales. O sea, eso no nos achica el Estado, sí, nos hace un Estado más eficiente. No, totalmente. Hay algunas cosas, por eso digo que hay que mirarlo con lupa. No estoy diciendo que esto no se pueda hacer y no sea adecuado. Lo que digo es que ya se ha intentado y se ha retrotraído porque las complejidades van creciendo y el tener todo en una misma estructura hace más difícil la gestión. Entonces, por ejemplo, yo, sin ser un especialista en el tema, me da la impresión de que vivienda con bienes nacionales hace sentido, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de los territorios, ¿no es cierto? El ministro Produje anda un poco en eso, de dónde encontrar los mejores terrenos para las viviendas sociales, todo lo que tiene que ver con los permisos, que en parte se mete bienes nacionales ahí. Entonces, eso parece hacer sentido, ¿no es cierto? En el caso de educación y ciencia, te lo comento, el Ministerio de Ciencia es un ministerio joven, ¿verdad? Y ha crecido mucho en función de todas las tareas que tiene que ver que el gobierno de Chile tiene que invertir más en ciencia y tecnología. El Ministerio de Educación es un monstruo, ¿no? Es un monstruo con una tarea tremenda, encomiable en términos de educación secundaria inicial. Tenemos que ponerle más énfasis a la educación inicial. La ministra actual dijo que va a poner énfasis en eso, todavía está por verse qué programas específicos van a sacar. Tiene todo lo que es educación secundaria, educación superior, está todo el tema que no se ha hablado tanto de educación técnica, que se relaciona con capacitación y el foco que está en el CENSE ahora, ¿no es cierto?, que va por otro lado más bien de empleo. Entonces el Ministerio de Educación es un monstruo muy grande, que me parece difícil agregarle además la tarea de ciencia y tecnología, que tiene que ver con la productividad, donde además en ciencia y tecnología la tarea, ¿no es cierto?, no es solo ampliar el gasto, sino también cómo incorporar las empresas a la tarea de ciencia y tecnología en conjunto con la universidad. Y poder tratar que esos ministerios, tanto de ciencia, tecnología y sobre todo cultura, sean ministerios que hagan la pega y no que sean botines políticos. O sea, cuando, no sé, el ministro de Cultura que tenemos actualmente y lo que teníamos anteriormente también, o sea, el ministro de Cultura es como que se le da el cargo. Ahora, es muy interesante, estamos con Aldo Madariaga, académico y director del doctorado en Ciencias Sociales de la UDP, de la Universidad Diego Portales. Es interesante, Aldo, y esta discusión sobre la eficiencia versus el tamaño del Estado. Claro, tú decías, un Estado más grande hace con mayor fuerza, ¿cierto?, que los países funcionen mejor. Por ejemplo, países desarrollados, yo veo ejemplos de estados grandes, Dinamarca y Suecia. Por ejemplo, tienen estados que son gigantescos, ¿cierto? Tienen un gasto público que supera prácticamente el 50% del PIB en esos escenarios, y son estados robustos, grandes, donde han radicado fuertemente la pobreza. Pero también tenemos otros resultados de estados mucho más pequeños que también son eficientes. El caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un estado pequeño, pero es tan eficiente como Dinamarca y Suecia. ¿Qué necesitamos nosotros para ser más eficientes? ¿Podemos ser más chicos y eficientes o no necesariamente? Yo creo que es una interesante discusión para que la veamos, porque yo creo que es el segundo legado que podría dejar el presidente de este gobierno, después de la ley miscelánea, discutir justamente esta fusión de ministerios, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí ya tiene que ver con una discusión de hacia dónde va el país, ¿no es cierto? Que no tiene que ver tanto con más Estado o menos Estado, sino más bien el tipo de Estado que necesitamos para qué tipo de desarrollo, ¿no es cierto? Necesitamos un Estado que sea un Estado cuidador de protección social, de bienestar, tipo socialdemócrata, como tiene Dinamarca y Suecia,
o se quiere un Estado que sea más bien un guardián de la ley y el orden, ¿no es cierto?, y que respete los mercados, pero para eso también se necesita un Estado fuerte, ¿no? Entonces, el tema no es que achicar el Estado por achicar el Estado, sino qué competencias necesita el Estado para apuntalar los mercados si queremos ir en la dirección de un país más liberal como Nueva Zelanda. Y ahí necesita un Estado que sea fiero contra la corrupción, ¿no es cierto?, fortalecer contralorías, fortalecer las fiscalizaciones, ¿no es cierto? Entonces, es un Estado que no es un Estado pequeño, es un Estado que tiene dientes para masticar ahí donde hay que masticar. Entonces, volviendo a la situación que planteaba recién de probidad del ministro Quirós, es un Estado que es capaz de poner alerta sobre estas situaciones y decir esto no puede ser. Es un Estado que es capaz de regular, ¿no es cierto?, los mercados importantes, que tengan regulaciones y haya sanciones cuando las empresas no cumplen. Y eso es lo que hace exitoso a países como Nueva Zelanda. Sí, pues también es cierto. Por eso te digo que la discusión es súper interesante sobre justamente la eficiencia versus el tamaño. Aldo, para terminar, ¿cierto? El diagnóstico que hemos comenzado a realizar esta mañana, se nos viene el lunes la cuenta pública del presidente. Bueno, bastante poco va a tener de cuenta pública porque asumió recién en marzo, ¿cierto? Pero es una buena instancia también para poder ordenar el discurso comunicacional. ¿Qué tenemos que esperar de esta cuenta pública del presidente Kast? ¿Debiese ser una oportunidad, por ejemplo, para mostrar de una vez por todas el famoso plan de seguridad que nos ha mostrado? Sí, yo creo que ahí va a estar el gran desafío del presidente Kast. Hasta el momento, y esto lo ha dicho todo el mundo, ha avanzado muy poco en términos de las propuestas que tenía con su plan de gobierno. Ha estado concentrado en lo que es el plan de reconstrucción nacional, que además es una reforma miscelánea que tiene muchas cosas y que se quiere discutir rápidamente, pero ojalá que no se discuta tan rápidamente porque hay muchas cosas que es mejor discutir con calma, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría verlo hacer énfasis en sus propuestas, más que pelear con el gobierno anterior, que era más una estrategia de campaña, ¿no es cierto? Propuesta de seguridad. Ayer el ministro Arrau dijo que va a hacer una gestión más bien continuista del gobierno anterior, ¿no es cierto? A mí, en la lógica de construcción institucional y de largo plazo, me parece bien, porque acaba de iniciarse el Ministerio de Seguridad, una serie de leyes, inversiones, gasto público en eso, a propósito del gasto, es que, digamos, está bien construir sobre lo que hay y no volver todo atrás, ¿no es cierto? Fue una discusión hace rato que tuvimos de la retroexcavadora y un poco se aprendió que es mejor ir construyendo sobre las bases, que además son leyes que se han aprobado por todos los sectores políticos en el Congreso. Por lo tanto, no es que haya habido en este caso un sector que aprobó un ministerio y una serie de leyes y medidas por sobre otro. Entonces, a mí me gustaría ver al presidente Kast poner énfasis en cuáles van a ser las grandes direcciones de su gobierno, más que en entrar en la pelea chica, culpar al gobierno anterior, ¿no es cierto? O sacarse un poco el pillo, que a veces él es muy hábil para eso, ¿no es cierto? Y lo ha mostrado hasta ahora. Bueno, sí, no sé si ha sido tan pillo para sacarse el pillo, pero ha sido más pillado este presidente. Bueno, está ahora pillando la cola, sí. Sí, no. Ahora, y para terminar, ¿crees tú el tema de Quirós no es menor? Estaba mirando, ¿cierto? Diferentes auditores que nos están comentando y efectivamente la empresa Quirós y Puebla, de que hablábamos recién acá, que es la del hermano del ministro Quirós, es bien importante. Yo creo que el conflicto de interés que tiene el ministro no es menor. Así que, y también yo creo que es un tema a enfrentar en esta cuenta pública. Recordemos lo que también le pasa a la ministra de Ciencia con su relación con la empresa Google y Meta. Entonces también tenemos un punto ahí que debiese tocarse por el presidente de alguna forma en esta cuenta pública. Sí, aquí, si me permite, hay un tema importante ahí que tiene que ver con la regulación. O sea, uno de los puntos relevantes del plan de reconstrucción es la desregulación de distintos ámbitos de la economía, lo que se ha llamado la permisología, y en el caso de construcción es bien curioso y lo toca directamente. El problema del edificio Kandinsky fue justamente de desregulación, exacto, de falta de regulación, y se construyó en un lugar donde no se debía construir. Entonces nos están diciendo que quieren incluso disminuir esas regulaciones, y más encima hay involucrados conflictos de interés del ministro. Entonces eso hay que verlo con doble ojo, no solo por el tema de probidad, sino por el planteamiento de desregulación de un sector que a todas luces necesita regulaciones, ¿no? No, por eso el tema de la información que sale, es cierto, de esta relación
del hermano del ministro Quirós y sobre todo también el tema del IVA, que también beneficia a las constructoras inmobiliarias. Entonces, porque hoy día la rebaja de este IVA a la compra de vivienda no va directamente en beneficio del comprador como uno pensaba, va en directo apoyo a la constructora. Peligroso el conflicto de interés del ministro, por decirlo así. Aldo, muchas gracias por este contacto. Gracias a usted, muchas gracias. Aldo Madariaga, académico y director del doctorado, ¿cierto?, de la Universidad Diego Portales, conectado con nosotros a esta hora de la mañana.